Hola, bienvenidos a este encuentro de historia para las ciencias sociales. Hoy comenzaremos a hablar de una nueva etapa histórica, la Edad Media. Tradicionalmente se considera el inicio de la Edad Media en el año 476 después de Cristo con la caída del Imperio Romano de Occidente. Sin embargo, ya en el siglo III después de Cristo se comenzaban a perfilar una serie de cambios y transformaciones internas dentro del imperio que ya perfilaban su desintegración. Con respecto al final de la Edad Media, unos historiadores dirán que terminó en el año 1453 con la caída del Imperio Romano de Oriente. Otros historiadores dirán en cambio que fue en el año 1492 cuando Colón llega a América. De todas maneras, el espacio geográfico que veremos en esta etapa se perfila en el mar Mediterráneo, en el mundo mediterráneo, que había albergado a este imperio romano, pero en los primeros siglos de la Edad Media se va a dividir en tres bloques. El occidente cristiano, que va a pasar a llamarse reinos romanos germánicos, el oriente cristiano, o también conocido como imperio bizantino, y el mundo musulmán. ¿Me acompañan a esta aventura? Los germanos eran un pueblo de lengua indoeuropea que habitaban zonas pobres del norte y el este de los ríos Rin y Danubio, en el centro de Europa. Estas tierras estaban cubiertas de bosques y de pantanos. Y por problemas climáticos y demográficos, desde el siglo III comenzaron lentamente a ingresar en el Imperio Romano. Fueron reducidos grupos, pero que se instalaron en la zona de frontera, en la zona rural, buscando justamente tierras más ricas. Algunos se van a transformar en colonos y otros, sin embargo, hicieron alianzas con Roma para entrar en el ejército a condición de aliados o federados. De esta manera, poder defender los territorios donde estaban poblando a cambio de tierras y de ganado. A fines del siglo IV creció la presencia de los germanos en el imperio, que se fueron instalando en la zona rural y obedecieron como campesinos a los grandes propietarios. Pero aprovechando ya el debilitamiento del imperio romano, solamente obedecían a sus propias leyes y a sus propias autoridades. A fines del siglo V, la situación va a cambiar abruptamente, porque van a aparecer los hunos, que eran unos invasores que provenían del Mar Negro asiático, y comenzaron a atacar el centro de Europa. Sus ataques continuos, el avance que tuvieron los hunos, empujó a estos pueblos germanos contra las fronteras del imperio. El imperio romano no pudo soportar tamaña cantidad de gente y terminó desintegrándose. Los principales pueblos germanos que llegaron masivamente fueron los visigodos, los ostrogodos, los vándalos, los francos y los anglos. Con estas entradas masivas y los ataques continuos, como dijeron, terminaron haciendo caer al Imperio Romano en el 476 después de Cristo. Con la caída del Imperio Romano, desaparece la idea de un Estado unido, organizado y centralizado. En su lugar, van a surgir pequeños reinos conocidos después como reinos romano-germánicos. Muchos de estos reinos romanos-germánicos serán el punto de partida de las naciones europeas que vemos y están en la actualidad. Los estados germanos admiraban la cultura y la administración de Roma. Es así que se va a producir una serie de fusiones entre la cultura romana y la cultura de estos invasores germanos, afectando obviamente la idiosincrasia y las costumbres de toda la región. La monarquía, por ejemplo, de los germanos, que era electiva, va a pasar a ser hereditaria. También se va a difundir las relaciones de dependencia entre las personas. Es decir, que las personas ya no van a obedecer ni a un país ni a un gobierno, sino a un señor, como en el caso de los campesinos con los grandes propietarios.
Las leyes romanas seguirán vigentes, pero ahora enriquecidas con los aportes de los invasores germanos. Con respecto al idioma, los germanos trajeron su propio idioma, pero poco a poco fueron adoptando el latín. Este latín también se fue transformando acorde a la zona en donde se hablaba. Y es así que nacieron las lenguas romances, como el español, el italiano, el francés y el portugués. En medio de la descomposición de este poder, el único capaz de integrar y unir todo fue la Iglesia cristiana, que quedó como garante de esa unidad romana. Incluso los invasores germanos fueron convirtiéndose al catolicismo, reforzando justamente esta unidad religiosa, quedando así la Iglesia romana como defensora de toda la cultura romana. Es por eso que, al iniciarse su organización, tomaron la Iglesia romana muchos aspectos de la cultura del Imperio Romano. Por ejemplo, el Papa, que es la máxima autoridad de la Iglesia cristiana, tenía su residencia en Roma. En cada ciudad importante se crearon obispados, que eran los encargados de organizar el clero secular, que tenía como función velar por los espíritus de las personas. También estaba el clero regular, que estaba integrado por los monjes que vivían en monasterios apartados de la sociedad. Y su función era la oración y la meditación como una mejor manera de acercarse a Dios. Acompáñenme ahora, vamos a terminar esta clase. Hoy vimos los inicios de la Edad Media y remarcamos algunos hechos y características principales. También nos enteramos quiénes fueron los pueblos germanos y su relación inicial con el Imperio Romano. Pudimos ver cómo fue también el proceso de integración entre lo romano y lo germánico para formar el reino romano-germánico. Y cómo la invasión de los hunos determinó el empuje de los germanos para después destruir todo el Imperio Romano en el 476. Comentamos qué pasó con el idioma latín y cómo fue sufriendo un proceso hasta transformarse en lenguas romances conocidas en la actualidad. También vimos el importante papel que tuvo la Iglesia como el único organizador y centralizador de un poder. Para terminar el encuentro, quisiera dejarte ahora una actividad. Vas a necesitar un libro de historia que hable de la Edad Media. Vas a necesitar un mapa político de Europa, lápiz negro y borrador. La actividad es la siguiente. Averigua en el libro de historia si estos pueblos que invadieron, los pueblos germanos, como los francos, los vándalos, los ostrogodos, los visigodos, cuando se ubicaron, si fundaron alguna región o algún país que conocemos en la actualidad. Investígalos y marca en el mapa de Europa. Espero que haya sido de tu agrado esta clase y nos vemos en el próximo encuentro.